la parte 3 del capítulo 15 que he titulado El futuro del Estado de Israel, de este libro Intifada. Un libro que puedes adquirir en cualquier parte del mundo, te lo envían a tu domicilio con un solo clic. Cómpralo ya. Dice la escritura: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. Isaías 65, 25. Bueno, el muro que Israel erigió para mantener a las facciones árabes que buscan su independencia, decretando un Estado palestino, representa la metáfora de apagar un pequeño fuego, mientras que el incendio sigue consumiendo todo alrededor. Es cierto que se terminaron los atentados terroristas, pero no se dio solución al problema. Como decimos en México, se tapó el sol con un dedo, ¿no? Así. Bueno, básicamente en septiembre del 2017 viajé a Israel y me encontré con una estrategia gubernamental donde se comenzaba a alienar a la población árabe dentro de las políticas israelíes. Me entrevisté con mi amigo Muhammad Saman y me comentó que además de su tienda de dulces, daba clases de hebreo en una universidad árabe, enseñando a los árabes el idioma hebreo, porque todos los trámites gubernamentales estaban en hebreo. Decía Muhammad, necesitan saber árabe para llenar los requisitos de salubridad, de administrativos, para poder hablar con las autoridades judías. Y bueno, en septiembre del 2008 me dijo que su identificación oficial decía nacido en Israel. Antes decía poblador de la tierra, ahora decía nacido en Israel. No decía israelita, no decía palestino, decía nacido en Israel. Y bueno, por supuesto que estas acciones buscan primeramente conformar un estado pluriétnico, es decir, un país donde todos tienen los mismos derechos y garantías, pero donde se reconocen sus diferencias étnico-religiosas. La prueba del éxito la encontramos en las poblaciones árabe-israelíes como Nazaret, sobre todo las poblaciones del norte, donde el árabe es israelí y es practicante del catolicismo o del islam, es decir, no es árabe, al mismo tiempo tiene nacionalidad israelí y practica su religión, que puede ser católica o musulmana. Y bueno, poco a poco, mediante la educación adecuada, se puede lograr la aplicación de este mismo principio en todos los demás asentamientos árabes, resultando en un beneficio mutuo. Realmente el mayor obstáculo a librar es primeramente el antisemitismo de Estado, que es promovido por naciones que están cerradas completamente al diálogo con Occidente, mientras se siga financiando a grupos terroristas que busquen la desestabilidad de Israel. El conflicto va a permanecer activo. ¿Cómo solucionar este problema? Bueno, el Estado judío debe mejorar primeramente las relaciones político-diplomáticas con todos los países con los que tiene frontera, cooperar con ellos, como sucedió en el caso de Líbano, para desarticular cualquier célula terrorista que se oponga al derecho que tiene Israel a existir como nación soberana. Se deben dejar de lado los sentimientos nacionalistas. Esto es indispensable para la consecución de la paz. Como nos ha enseñado la historia, los determinismos raciales que llevan a la intolerancia étnico-religiosa y las ideas nacionales pueden llevar a las masacres más terribles.
de una población civil. Se debe también sancionar a las grandes naciones que proveen económica o armamentística o que dan sustento a células terroristas. Y bueno, y también a las naciones que miran los conflictos como medio para lograr jugosos contratos mercantiles con la venta de armas. Es esencial que se detenga el antisemitismo de Estado y que se siga proveyendo a grupos terroristas con armamento o con propaganda o cualquier cosa que sea opositoria al régimen israelí. Bueno, esto se puede acudir, por supuesto, más bien esto se puede lograr acudiendo a tribunales internacionales donde se apliquen sanciones comerciales o políticas o lo que sea a quienes lucren mediante la venta de armas y a quienes sustenten a células terroristas en contra de Israel. La parte más sensible del conflicto, que es el reconocimiento de un Estado palestino, no llevará a la paz de la región. Que las naciones se empecinen en reconocer el Estado de Palestino va a continuar dándole impulso a un movimiento antisemita que se expresa mediante la agresión y la violencia y que quiere además cercenar el territorio de Israel. Bueno, lo que hemos visto es que la ignorancia de las naciones que promulgan este tipo de cosas es el denominador común. Entonces debe haber un acuerdo entre los asentamientos árabes que buscan su independencia. Este acuerdo lo puede lograr Israel, lo puede lograr el mismo Israel abriendo el diálogo con los opositores, ofreciéndoles las garantías, los derechos del Estado de Israel a cambio de ceder sus ánimos separacionistas. Esto podría ser una solución real que pusiera fin al conflicto. No se trata de que los países que han apoyado la declaración de un Estado palestino de pronto nieguen su reconocimiento, sino de que los mismos árabes asentados en los territorios en pugna por la vía del consenso y la democracia se integren a la sociedad israelí. Esto lo hizo Puerto Rico en una votación democrática. Puerto Rico pasó a ser un estado más de los Estados Unidos de América. Y bueno, esto podría lograrse mediante un diálogo abierto, mediante la correcta educación, analizando los beneficios económicos y sociales que devendrían en la asimilación, todo bajo un clima de respeto religioso, étnico y cultural. Es decir, a estas alturas, negar el Estado de Israel y negar el Estado de Palestina es imposible. Es decir, muchas naciones ya incluso lo han querido incluir en la ONU o no sé cuántas cosas. Bueno, bajo un consenso pueden ceder esos derechos al Estado de Israel. Esto llevaría a una paz increíble y a mejores beneficios sociales para todos beneficiaría a todos ellos. Esto se puede lograr mediante una propaganda mediática presentando los beneficios. Yo creo que es la manera más efectiva de tocar las conciencias colectivas de ambas partes, tanto de palestinos como de israelíes, de independentistas como de israelíes, para frenar el sufrimiento, para sensibilizar, para quitar los resentimientos de tantos años, perdonar las lastimaduras del choque armado que han causado las intifadas. La última intifada es esencial para llegar a acuerdos, tomando en siempre que cualquier levantamiento armado llevará a la desolación, a la miseria y al dolor. Hay que evitar la mediación de naciones extranjeras
que persiguen finalidades políticas y que obstaculizan la mayoría de las veces los procesos de paz, porque no entienden el conflicto y porque dan soluciones arbitrarias, ¿no? Mantener un diálogo abierto con los líderes opositores árabes también es fundamental, hasta lograr los acuerdos pertinentes que permitan echar abajo los muros que separan los asentamientos del imaginario de Palestina. Un solo país gobernado por una sociedad plural es posible. El Estado de Israel tiene todo el derecho a existir, no por el romanticismo histórico del país que albergó al rey David, ni por el gobierno hasmoneano que fue suprimido por el Imperio Romano, porque las facciones opositoras podrían argumentar lo mismo, sino porque los israelitas gestionaron su independencia frente al mandato británico. Simplemente por eso su reconocimiento como país es un hito que no puede dar marcha atrás. El ensanchamiento de su territorio se debió al intento fallido por suprimir el derecho de existencia de Israel. Las partes perdedoras deben litigar acuerdos para que la sociedad civil sea la menos afectada, no lanzar una contraofensiva que ha llevado a desestabilizar la región desde que apareció Israel como nación. Es decir, en resumidas cuentas, que los independentistas palestinos bajen las armas y se asimilen a la sociedad israelí para que disfruten de los derechos, de las garantías, de la protección de un Estado o de lo que les ofrece el Estado, como mediante la concientización de los beneficios que va a traer la unidad del territorio y la conformación de un solo país. Israel seguirá existiendo como un Estado judío libre y soberano, de eso no cabe duda. La pregunta es, la paz se puede lograr siempre y cuando los exjordanos se asimilen a la sociedad nacional. Y bueno, Amitai Bar-Kol, un amadísimo profesor judío que me dio clases en la Universidad Hebrea, fue la persona que sembró en mí la idea de que la paz en Israel era posible si se dejaban de lado algunas diferencias entre los grupos en pugna. El perdón, el diálogo, la tolerancia son las estrategias fundamentales para consolidar un solo Estado judío pluriétnico y plurirreligioso, tal como se prescriben, tal como se perciben comunidades completamente alienadas a la sociedad civil. Muhammad Saman, mi amigo musulmán, se alegraba de que tanto árabes como judíos compraban dulces en su tienda. Procuraba estar en paz con todos. El día que platicamos, una muchacha de las Fuerzas Armadas israelíes lo reconoció y se sentó con nosotros a la mesa a charlar un poco. Ahí estábamos, un cristiano turista, un árabe musulmán y una judía, una soldado judía, los tres sentados a la mesa en perfecta paz, riendo y charlando. La sociedad civil, la convivencia entre árabes y judíos es una cuestión de voluntad, más bien de buena voluntad, de hacer a un lado los intereses de líderes mezquinos que buscan su propio beneficio y no el de toda la sociedad. Y la paz es posible, la paz sea en Jerusalén, la paz sea en todo Israel. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las
técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.